Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a continuar con el desarrollo de estas 7 horas de bendición para el Señor. Pues vamos a seguir con esa sintonía, estando en la presencia del Señor. Y antes de comenzar esta pequeña reflexión de este día, no quisiera desaprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos los hermanos servidores que nos están ayudando con estas jornadas. Ya este es el tercer domingo que estamos haciendo esta jornada de las 7 horas de intersección por la sanidad del mundo entero. Ustedes se preguntarán por qué hemos escogido 7. Pueden haber sido 8, pueden haber sido 10, 4. La razón que hemos escogido 7, porque ustedes saben que el número 7 pues es un número simbólico, que es un número que tiene poder en la Biblia. Por ejemplo, vimos el viernes anterior las 7 últimas palabras del Señor en la cruz. Entonces, en los 7 días de la semana vemos que 7 veces son las veces que tenemos que perdonar. Por esa es la razón que hemos escogido nosotros esta jornada de las 7 horas. Y nuevamente reitero el agradecimiento para todos los que nos están ayudando, al equipo, los servidores que nos ayudan en estos domingos anteriores, los que nos han ayudado este día. Gracias a mi hermana Isabel con mi hermana Vilma, que ya participaron en el inicio. En unos momentos vimos hace minutitos atrás, estaba mi hermano Vicente con mi hermano Alex en las alabanzas del inicio de la asamblea. Y hoy vamos a compartir también algo referente a este número 7, que son las 7 heridas o las 7 sangrados de nuestro Señor Jesús. Les invito a que nos pongamos en la presencia del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que le pidamos al Señor que sea el Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, ahí donde estamos, para que venga a auxiliarnos en esta tarde. Que venga a abrir nuestro corazón, que venga a abrir nuestra mente, que venga a abrir todo nuestro ser. Que nos permita discernir esta palabra en esta tarde para que pueda quedar grabada en nuestro corazón, y que esta palabra que el Señor nos quiere regalar en esta tarde nos dé vida y nos dé esperanza, porque la palabra del Señor tiene eficacia y tiene poder. Gracias, amado Dios, porque siempre estás con nosotros. Gracias porque has estado en esta tarde con el inicio de esta jornada y sigues estando siempre en cada corazón, en cada hogar de mis hermanos que están sintonizados con nosotros. A ti también, Madre María, sabemos que donde va tu Hijo, tú vas también. Por lo tanto, no dudamos que tú estás intercediendo también junto a nosotros en estas 7 horas y conoces las necesidades de cada uno. Te pedimos que las presentes a tu Hijo para que podamos arrancarle ese milagro que estamos esperando. Gracias, Virgencita. Te respetamos y veneramos por siempre. Alabado seas nuestro Señor Jesucristo. Les decía que vamos a tocar este día, esta pequeña reflexión, que son las 7 heridas de Jesús. Pues Jesús murió, hermanos, en la cruz. El fin de semana anterior estuvimos en ese recordatorio. Murió en la cruz para darnos pues la vida eterna, para darnos ese derecho, pero también murió para devolvernos la sanidad interior, la abundancia, la prosperidad, la autoridad y la fuerza de voluntad en cada uno de nosotros. Como yo sé que ustedes están en su casita, ahí tienen la comodidad, también pueden buscar su Sagrada Escritura para que puedan comparar los textos bíblicos que vamos a usar esta tarde y que nos sirvan de apoyo para poder entender la reflexión de esta tarde. Gracias a los que se están conectando, los que ya están, saludos y que el Señor les bendiga siempre. Pues la primera herida de nuestro Señor Jesús, pues la encontramos cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní. Todos recordamos cuando el Señor ya estaba a pocas horas de ir a ese padecimiento que iba a tener. Entonces el Señor también se puso a orar. Recordemos que el Señor fue también 100% hombre y también fue 100% Dios, 100% divino. En ese contexto,
vemos también que el Señor también sufrió, tuvo, no se podría decir tal vez miedo, pero sintió la presión de lo que iba a suceder. Él sabía perfectamente el camino que le esperaba. Él sabía todo la rutina que iba a seguir, y entonces en esos momentos el Señor sentía sobre sus hombros la gran presión que tenía. Y por eso es que en el libro en el Evangelio de San Lucas, ahí en el capítulo 22, encontramos cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní. Y lo encontramos y dice así, San Lucas 22:42. Jesús dobló sus rodillas y oraba así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos que el Señor por un momento sintió también el dolor que le venía, y le pide a su Padre que si él quiere, en otras versiones dice, si es posible, aparte de mí este cáliz. Entonces, que apartara, pero que no fuera la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Entonces vino un ángel del cielo para animarlo, entró en agonía y oraba con mayor insistencia, y su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo, hasta el piso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces encontramos esta lectura y vemos que el Señor también sintió esos momentos de angustia, como dice textualmente, entró en agonía, y fue su primera herida, que su sudor se convirtió en sangre. Eso dicen los expertos, dicen los médicos, que eso pasa cuando uno está completamente demasiado presionado. Yo no sé si a usted le habrá pasado. Muchas veces uno aparece con los ojos rojos, por ejemplo, y uno dice, se me estalló un vasito, o la nariz le sangra, porque dicen los doctores que eso pasa, son sangrados internos cuando estamos sometidos a mucha presión. Jesús no era la excepción, estaba sometido a la presión grande que tenía, sabía todo lo que le faltaba. Pero entonces por eso es que el Señor sudó sangre, para darnos a nosotros que recuperemos la voluntad divina que tenemos nosotros, la voluntad que tenemos en nuestra vida, en nuestros proyectos. Porque hay hermanos que decimos, hermano, yo estoy en la iglesia, yo lucho. Yo creo que a muchos nos puede pasar eso, que decimos, es que yo quiero hacer las cosas bien, yo estoy luchando, pero hay algo que no me permite hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera estar bajo la gracia, yo quisiera hacer lo que Dios me manda, pero no puedo. Por eso el Señor derramó sangre, para que con esa sangre usted y yo retomáramos esa voluntad divina y la volviéramos a recuperar. Ese primer sangrado del Señor nos marca un inicio espiritual para nosotros, para que usted y yo tengamos la determinación, tengamos el coraje, tengamos la fuerza y tengamos el ánimo para hacer la voluntad de Dios. Porque entonces eso es lo que nos pasa, especialmente en estos tiempos. Hoy yo sé que muchos estamos bajo la presión de todo esto, pero entonces muchos decimos, ¿a dónde está Dios? Entonces muchos nos preguntamos, pero el Señor nos dice, yo morí en esa cruz y subí a esa cruz y derramé sangre, mi sudor se convirtió en sangre para devolverte a ti la confianza, para devolverte a ti esa fuerza de voluntad, esa fuerza de ánimo que tú tengas para seguir luchando, ese coraje. Entonces con ese derramamiento, ese primer sangramiento, el Señor nos devuelve la fuerza de voluntad que usted y cada uno necesitamos, especialmente en estos tiempos. Hoy yo les invitaría a que no se vayan a desanimar ustedes en este tiempo. Hoy en este tiempo es como fácil desanimarse, decir, estamos en un momento difícil. Muchos se pueden desanimar, pero el Señor te dice, por eso subí a esa cruz, por eso mi sudor se convirtió en sangre, para darte a ti ánimo, fuerza y coraje, para que tú sigas adelante y saber que todo pasa porque es mi voluntad. Gloria al Señor. La segunda herida que encontramos del Señor, o el segundo sangrado, lo encontramos
en sus manos, en sus manos, esos clavos que clavaron sus manos. Recordemos que el Señor fue crucificado, fue clavado, y vemos en el libro del Génesis, encontramos, por ejemplo, en Génesis 1:26, encontramos cuando Dios dijo al hombre que tuviera toda autoridad, para que él tuviera autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo, animales del campo, los reptiles. El Señor los bendijo y les dijo: multiplíquese, sean fecundos, llenen la tierra y sométanla y tengan autoridad sobre cada uno de ellos. O sea, el Señor nos regaló, en su inicio, le regaló al hombre, en este caso a Adán, le regala la autoridad. La autoridad de tener bajo sus manos esa es el dominio, pero eso se pierde con el pecado de Adán, de nuestro primer padre. Esa autoridad se perdió, y por eso el Señor sangra de sus manitas para podernos devolver esa autoridad a nosotros, esa autoridad que habíamos perdido por falta del pecado. Por eso es que el Señor, de sus manos sale sangre para devolverlos con su sangre preciosa, y por eso decimos: la sangre de Cristo tiene poder para devolverlos esa autoridad que se le dio a nuestros primeros padres y que la perdimos por medio del pecado. Por eso vemos que en San Marcos, la palabra del Señor dice, San Marcos 16:17, yo sé que ustedes podrán ir buscándolo ahí también en su casa, o después les podemos dar los textos. En San Marcos 16, en el versículo 17, nos dice: estas señales acompañan a los que creen. En el versículo 18 nos dice: tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Qué importante es esta palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Qué importante es esta palabra en estos tiempos, querido hermano. Qué importante es esta palabra en estos tiempos en los cuales pues estamos necesitados de orar unos por otros, imponer las manos con la autoridad que el Señor nos regala. Y esa autoridad la volvemos a recuperar a través de ese sangrado del Señor en sus manitas. Hoy qué importante, veía en los mensajes que nos llega la renovación, nos ponía un día de estos apareció una hermanita y decía: por favor, pongan palabras de aliento, y entonces uno se queda: ¿qué palabras le doy? Y uno se queda ahí en eso, que el Espíritu Santo te cubra con su poder, que el Espíritu Santo llene tu vacío, llene tu corazón. Y la hermanita decía: amén. Entonces, y uno se encuentra uno con palabras, que solamente esas palabras, quien puede tocar ese corazón, se llama nuestro Señor Jesús. Y por eso es que esa autoridad la volvemos a recuperar nosotros, y por eso dice: con sus manos impondrán manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Qué importante es hoy, en este tiempo en la cual vemos en el Facebook muchos hermanos pidiendo: oren por mi esposa, oren por mis hijos. Y entonces cada uno de nosotros podemos unirnos a esa oración, y aunque no estemos físicamente, pero podemos decir: en el nombre de Jesús puede tener esa sanación. Entonces ya salir del aspecto, volver a recordar a lo que el Señor nos da, que tenemos esa capacidad nosotros los que seguimos, a los que creen, porque la palabra lo dice bien claro: estas señales a los que creen. Yo sé que usted y yo creemos en Jesús, y es por esa razón estamos aquí, estamos conectados, por esas razones que estamos en este medio creyendo en el Señor. Ya cambiar la historia de la oración que teníamos antes. Antes las parejas oraban, no sé si usted se acordará cómo oraban. Le decía la hermana, una vez le dice la hermana que oraras su esposo por ella, y le dice: mira, ora por mí. Y le dice: sí, entonces voy a orar por ti. Y viene y le dice: ok, ¿por qué quieres que ora? Pides que ora por mí porque el Señor me cambie, porque yo tengo. Y viene el esposo y dice: Señor, te pongo aquí mi esposa, te pido que la cambies, pero si no puedes cambiarla,
cámbiamelo, pero cámbiamela por otra. A los días el esposo se le olvidó y le dijo que orara por ella. Como toda pareja, me imagino que oramos unos por otros, y se le olvidó y le dice que orara. Viene la señora, le dice: señora, aquí te entrego mi esposo, te pido que lo ilumines, pero si no puedes, elimínalo. Esas son las oraciones que teníamos antes, pero hoy, al recordar que el Señor nos devuelve con nuestras manos, podemos tener esa autoridad que el Señor nos regala para poder orar por nuestros hijos, por nuestro esposo, nuestra esposa que tiene que salir a trabajar, por orar por tu trabajo. ¿Cuántos hoy estamos preocupados tal vez porque podemos perder el trabajo? Ore por su trabajo, hermano. Cuando usted llegue a su lugar, ore por su trabajo, ore por sus bienes, ore por su familia, por su casa. O cuando usted sale de esa puerta, ore por esa puerta. Hoy dice la gente: hay que entrar a la casa y quitarse la ropa. Entonces ore hasta también por su ropa, hermano. Vea en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, cuando San Pablo oraba. Imagínense, hoy estamos haciendo 7 horas, y en aquel tiempo, cuando San Pablo estuvo en Efeso, en la ciudad de Efeso, entonces San Pablo estuvo ahí enseñando a sus discípulos por 2 años consecutivos, 4 horas al día, diariamente, de 11 a 4, y dice que pasaban prodigios, pasaban señales por las manos de Pablo. Entonces, y era más, cuando Pablo estaba tan ocupado que no podía irle a imponer manos a alguien, le daban un pañuelo de que Pablo había usado, una ropa que Pablo había usado, y los enfermos se sanaban. Y es más, hasta los espíritus dice que salían. Entonces vemos el poder que tienen nuestras manos, pero en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, volvemos a darle gracias al Señor que por sus heridas en sus manos, nosotros podemos también con nuestras manos imponerlas por nuestros hijos, por todo lo que nosotros necesitemos. La tercera herida que tenemos la tercera herida o la tercera sangre que encontramos del Señor son sus pies. Sus piecitos, que recordemos también fueron clavados. Y entonces con esa tercera herida que el Señor sufre en sus pies, quiere restaurarnos. La palabra que el Señor le había dado a Josué, recordemos a Josué es el que sucede, el que va después de Moisés, y lo encontramos en Josué 1:3, cuando José le dijo, se lo dije a Moisés: les daré cualquier lugar que pise tu pie. Sé valiente y ten ánimo, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Palabra de Dios. Solo que el Señor le dice a a Josué. Josué era el que tenía que seguir el camino que había comenzado Moisés. Es el que tenía que cruzar el río Jordán para pasar a la tierra que les iba a dar a los israelitas. Entonces el Señor le dice: a donde tú vayas tendrás éxito, pero no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque yo les daré cualquier cosa que pise tu pie. O sea, el Señor con esa herida de sus pies restaura esa promesa que ya le había hecho a Josué, pero que también muchas veces la habíamos perdido nosotros, y hoy el Señor nos la vuelve a recordar, que tenemos esa promesa, que donde usted vaya, ese lugar será de bendición para usted. Como dicen, al lugar que usted vaya, a su trabajo, donde usted vaya, ese será de bendición. Todo lugar que usted vaya. El estar en Canadá, queridos hermanos, es una bendición. El haber venido para acá, eso es venir y decir: fue por la bendición donde pusimos nuestro pie. Esa casa que usted tiene ahora, donde usted puso su pie un día, donde usted llegó, eso es la palabra del Señor, que le dice: donde pise, cada lugar que pise tu planta de tu pie será de bendición. Lo único que tienes que hacer: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y donde quiera que vayas tendrás éxito. ¿A dónde vas a ir? Los jóvenes, ¿a dónde planean ir? Al college, a la universidad. Vas a tener éxito siempre y cuando recuerdes que por la sangre del Señor que brotó de sus pies, tú también, y por haber subido en esa cruz, te devuelve el derecho de tus pies de caminar en victoria. Atrevámonos a caminar en fe, atrevámonos a caminar en esperanza, pero siempre con la palabra del Señor.
La número 4, mis queridos hermanos, la herida número 4 que el Señor nos da, o su cuarto sangrado, son sus llagas. Pues recordemos que el Señor fue azotado con un látigo. Según vemos, fue un látigo con tiras de cuero y en cada punta tenía un acero, y que cada vez que el Señor recibía un latigazo se le desprendía su piel. Se le desprendía su piel y le provocaba llagas y también el sangrado, así como el desprendimiento de los tendones, los nervios, porque eran latigazos fuertes. Según la tradición de ese tiempo, se tenía que eran 40 latigazos que había que darle a los que habían sido condenados, pero se les daba 39, porque si se les daba 40 era el máximo, y con darles 40 sabían que moría, pero como lo que pretendían era un sufrimiento, se les daban 39 para dejarlos medios moribundos y para que fueran muriendo poco a poco, lentamente. Por eso es que se les daban 39. Más sin embargo, a nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, que le dieron hasta cansarse, hasta que se cansaron los soldados le daban. Entonces, según dicen los científicos, por eso muchas veces decimos, al Señor Jesús le dieron 40 menos 1, o sea que son 39. Por eso es que vemos que según los de salud, los expertos en salud, los científicos, dicen que las enfermedades son 39 básicas, y de esas 39 enfermedades básicas se desprenden todos los virus, inclusive este COVID-19 se desprende de esas 49. Entonces el Señor, con cada latigazo que sufrió en su espalda, en su cuerpo, y que se le formaban llagas y sangrados, te devolvió a ti y a mí la sanidad. Por eso cada latigazo del Señor es un volver a la sanidad que tenemos nosotros. Pero muchas veces nos preguntamos nosotros, hermano, pero es un cáncer, y ya me han dicho que es un cáncer terminal. O sea, también tú te preguntas, pero miremos hoy en esta pandemia, ¿cuántos muertos están? ¿Cuántos alrededor ya del mundo van? ¿Cuántos van aquí en Canadá? ¿Cuántos van en Alberta? Pero el Señor nos dice, no soy yo más fuerte que esa enfermedad, no soy yo más posible. Con cada latigazo que yo sufrí, yo vencí las enfermedades, y no importa ese cáncer, yo ya lo vencí con cada latigazo, y te he devuelto la sanidad a cada uno de nosotros. Por eso que el Señor subió a la cruz para llevar todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Y entonces el Señor nos invita a que nos levantemos con fe, porque Él jamás nos ha abandonado, porque murió en esa cruz para devolvernos la sanidad, y solamente tenemos que creerlo, tal y como le preguntó el Señor a Marta. Recordemos unos domingos anteriores, vimos ese evangelio donde el Señor le pregunta a Marta, ¿lo crees? Eso mismo te pregunta a ti y a mí esta tarde. ¿Lo crees que yo tengo más poder de vencer este COVID-19? ¿Tengo más poder para vencer ese cáncer, esa enfermedad terminal que te han detectado, te han diagnosticado? El Señor te dice, subí a la cruz y con eso me llevé cada enfermedad. Y por cada latigazo que recibí y que se me desprendió sangre, tú fuiste sanado. Por eso hay un canto, inclusive, por eso hay un canto que dice, por tus llagas he sido sanado. Y lo encontramos bíblicamente en Isaías 53, 4 al 5. Nos dice así la lectura de la palabra de Dios. Él soportó el castigo que nos trae paz. Te trae paz a ti y a mí, porque Él soportó el castigo, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Isaías 53. Por eso vemos muchas veces que los cantos que cantamos están inspirados bíblicamente, porque el Señor nos dice, por sus llagas he sido sanado. Por eso tenemos que creer que por las llagas de Jesús tú te vas a sanar, te vas a levantar de esa cama, te vas a levantar y en victoria, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. La número 5 que vamos a ver, la herida número 5, es el corazón quebrantado de Jesús. Recordemos que el Señor, si bien es cierto, murió por la crucifixión, los clavos en sus pies, los golpes,
Más sin embargo, lo que murió el Señor fue todos los pecados de cada uno de nosotros, todas las culpas que llevaba de todos, fue por lo que el Señor murió. Entonces, les decía en la parte anterior que se les daban 40 latigazos, más sin embargo les daban 39 para dejarlos medios moribundos. Y con eso que tuvieran una muerte lenta, que duraba 2 o 3 días, que fueran muriendo en sufrimiento. Más sin embargo, a ellos, como recordemos, se venía la Pascua, los judíos le pidieron a Pilato, le rogaron a Pilato que no querían ver esos cuerpos ahí colgados. Entonces fueron los judíos a decirle a Pilato que le quebraran los huesos. Pilato accedió y fueron los soldados a quebrarle los huesos al que estaba a la derecha, al que estaba a la izquierda de Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que Jesús ya estaba muerto. Por tal razón, no le quebraron los huesos a nuestro Señor Jesús. Y ahí se cumplió también la profecía donde dice que no le quebrarán ni un solo hueso. Entonces se cumple la profecía que al Señor no le quebraron un solo hueso. Más sin embargo, como vieron que ya estaba muerto, un soldado romano le introdujo una lanza en el costado del Señor, y eso inmediatamente hizo que brotara sangre y agua. Según dicen los expertos, eso se da cuando el corazón ha sido explotado, cuando el corazón ha sido completamente destruido. Entonces se da ese fenómeno físico que en los humanos puede saltar sangre y agua a la misma vez. Entonces, por eso fue que el Señor murió con todo eso. Pero más sin embargo, el Señor muere con su corazón quebrantado para decirnos a nosotros que ya nosotros no tenemos que sufrir. Encontramos la lectura de Isaías 61:1, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado con un mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, anunciar a los desterrados liberación, a los presos devolverles la luz, proclamar un año feliz, lleno de los favores de Yahvé, consolar a los que lloran, cantos de felicidad en vez de pesimismo. Por eso el Señor muere con un corazón quebrantado, para devolverte a ti la liberación, la alegría, el gozo que tenemos, para consolar a los que lloran con cantos de felicidad en vez de pesimismo, los que sufren corazones heridos. ¿Cuántos sufrimos? Decimos: es que mi corazón fue herido por mi pareja, fue herido por mis hijos, fue herido por diferentes razones. El Señor te dice: yo subí a esa cruz y yo morí en un corazón quebrantado para llevarme todos tus sufrimientos y que tú seas feliz. ¿Y cómo se sana un corazón quebrantado, hermano? Dándole felicidad, dándole alegría, dándole amor. ¿Pero de cuál amor? Amor del bueno, como decimos. ¿Y cuál es el amor del bueno? El amor de Jesús. Ese es el amor que usted y yo necesitamos para que nuestro corazón cambie, porque el único que puede entrar hasta lo profundo de nuestro corazón se llama nuestro Señor Jesús, el amor de Dios a través del Espíritu Santo, que son como esos rayos de la misericordia que penetran en cada uno. Entonces el Señor te recuerda: subí a la cruz y morí con un corazón estallado, quebrantado, para que tú ya no te quebrantes en tristeza, sino que si te vas a quebrantar, te quebrantes ante mi presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso que hasta cantamos aquel canto que decimos: has cambiado mi lamento en gozo, Señor Jesús. Y por eso vemos ese canto viejito de la renovación, que has cambiado mi lamento. Solo el Señor es el que puede cambiarte tu corazón y ese lamento que tanto tenemos cada uno de nosotros. La número 6, hermanos, ya solo nos quedan 2. Estamos un poco contra el tiempo también, porque por algunas razones el internet estaba fallando, pero ahí estamos ya con la presencia del Señor. El enemigo siempre quiere ponernos zancadilla, pero nosotros le decimos: el Señor murió para darnos la liberación y la victoria, y esa victoria la creemos, y por eso es que estamos conectados a este momento. La número 6 fueron sus heridas internas.
En el libro de Isaías 53:5 encontramos la lectura textual que nos dice: y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que era aplastado. O sea, en otras versiones dice molido, en otras dice triturado. Entonces vemos, hermanos, que yo no sé si ustedes podrán hacerse la idea cuando un carro lo destruyen, lo meten en una máquina, y ese carrito tan bonito que usted tuvo en un tiempo, el cual lo meten en una máquina y lo van haciendo, lo trituran, o el reciclaje, por ejemplo, entonces dice la palabra que eran nuestras faltas por lo que era destruido y nuestros pecados por lo que era aplastado. O sea, literalmente el Señor fue destruido de sus órganos, fue destruido de su corazón, de su hígado, de sus riñones, de su páncreas, fue destruido de todo eso. Pero cuando el Señor permitió ese ser destruido internamente, y a pesar de que su corazón ya había sido quebrantado, también permitió eso, pero para darnos a nosotros lo que tanto necesitamos, esa sanación interior. Cuando, por ejemplo, nos dan una golpiza a cada uno de nosotros, hermanos, el golpe no se nota. O sea, no se nota, porque no se nota externamente, porque son heridas internamente. Recordemos, por ejemplo, el abuso de una niña o de un niño en su niñez. Por ejemplo, una niña que fue abusada sexualmente o psicológicamente, no le vas a ver no le vas a ver externamente los golpes, las heridas que lleva en su corazón. Más sin embargo, cuando crece, esas heridas internas que lleva cuando es adulto se convierten en heridas externas, en actos externos. Llámese odio, llámese rencor, llámese ira, falta de perdón, llámese, en casos se convierte en alcoholismo, en el peor de los casos se convierte hasta en suicidio, porque son heridas que llevaron desde pequeños y que le fueron internas, pero que cuando crecemos se vuelven acciones externas. Los adultos ahora, hermano, que hemos crecido los hemos sido formados con los sufrimientos, las heridas que tuvimos desde pequeños. Heridas que tuvimos, falta de madre, falta de padre, falta de amor, engaño de alguien. Sufrimos con eso, y eso lo hemos ido guardando y lo llevamos ahí. Entonces nosotros creemos que las heridas internas son solamente si alguien fue abusado sexualmente o psicológicamente, pero no, muchos llevamos heridas internas, hermanos, por nuestra falta de inseguridad. ¿Cuántos somos inseguros en nuestras decisiones? ¿Cuántos tenemos la autoestima baja? Hay muchos que tenemos que decirles todo el tiempo: estuvo muy bien, para que su autoestima se levante. ¿Cuántos sufrimos por ejemplo, de autocompasión? Que siempre, que estamos compadeciendo, es que yo siempre me tocó sufrir. ¿Cuántos sufrimos por ejemplo, a una actitud defensiva? Siempre estamos a la defensiva, siempre estamos queriendo defenderlos. Somos tan susceptibles, por ejemplo, muchas veces no podemos decirle a alguien, bendiciones, hermano, Dios lo bendiga, porque entonces somos tan susceptibles con esas heridas internas que llevamos, que usted dice: ¿y al caso no estoy bendecida? O sea, llegamos hasta esos extremos de ser tan susceptibles, de ser tan aislamiento. ¿Cuántos nos aislamos de otros hermanos? ¿Cuántos no somos capaces ni de agarrar un teléfono? Por ejemplo, no nos gusta hacer llamadas porque nos aislamos en nuestro mundo. ¿Cuántos siempre estamos con esas heridas internas en discusiones, siempre buscando peleas por cualquier cosa? ¿Cuántos somos tan pesimistas? Por ejemplo, ¿cuántos estamos diciendo: esto ya va a pasar con la ayuda del Señor y con la fe puesta en el Señor, esto ya va a pasar? ¿Y cuántos decimos: esto va a durar todo el año, esto va a durar hasta, según dicen, va a tardar hasta el 2021? ¿Cuántos sufrimos con esas heridas? ¿Cuántos tenemos miedo al fracaso? ¿Cuántos tenemos miedo al éxito? ¿Cuántos tenemos oportunidades, pero decimos: no, es que eso no es para mí, eso no se dio para mí? Entonces podemos así pasar hablando. ¿Cuántos tenemos sufrimiento de depresión? Somos depresivos, cualquier cosita nos deprime. ¿Cuántos tenemos ansiedad? Somos ansiosos.
¿Cuántos? Y podemos hablar de muchas heridas que no las vemos, por eso decimos, cara vemos, corazones no sabemos. Porque en el corazón hemos ido guardando todo eso desde pequeños y lo llevamos. Entonces, hermano, somos, pero entonces el Señor dice que subió en esa cruz y murió con esas heridas para devolvernos a nosotros la felicidad, para que nosotros seamos una persona feliz, saludable en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Si nos felicitan, nos alegramos. Si no nos felicitan, también nos alegramos. Si nos critican, no nos afectan, hermano, porque hemos sido sanos a través de esas heridas que el Señor sufrió internamente. Entonces hemos sido sanos porque sabemos de a dónde venimos, sabemos a dónde estamos y sabemos a dónde vamos, porque el Señor murió en esa cruz para darnos esa sanación y esa firmeza y creer en su palabra, que a través de esas heridas internas también nosotros hemos recuperado nuestra sanación en el alma y en nuestro corazón. Y la última herida que vamos a ver del Señor, hermanos, es la que está en su frente, en su cabeza, a través de esa corona de espinas que le pusieron al Señor. Ahí encontramos ese sangramiento que el Señor tuvo. Esa corona de espinas, recordemos, es la maldición del huerto. Y por eso a Jesús le pusieron esa corona para darle la corona de la pobreza. Y por eso que le decían, sálvate, rey de los judíos. Por eso que esa corona representa de la pobreza. En el libro del Génesis encontramos, hermanos, en el capítulo 3, en el versículo 17, Génesis 3:17, encontramos que el Señor le dijo a Adán, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Por culpa de Adán caímos en la maldición, por culpa del pecado. Pero con la sangre derramada del Señor, nuestro Señor Jesús, volvimos a recuperar de la bendición, pasamos a la bendición, porque el Señor, a través de esa corona de espinas que le pusieron en su frente y que la soportó y se le empujaban y le decían, sálvate, rey de los judíos, se burlaban de él, con esos sufrimientos y con esa sangre el Señor quita esa maldición que papá Dios había hecho sobre Adán, y nos restaura a nosotros la bendición. Entonces, mi hermano, no es que la bendición de Dios nos va a hacer millonarios ganándonos la lotería. No es que muchos decimos, yo vivo por fe. Y por fe nos vamos a quedar en la casa sentados contándonos los dedos. No, o sea que el Señor nos devuelve la bendición que tenemos. El Señor nos devuelve lo que habíamos perdido, devolvernos la abundancia que había antes del pecado, antes de quitar la maldición de la tierra. Por eso que el Señor nos devuelve eso. Y por eso es que decimos muchas veces, por ejemplo, tus negocios de la noche a la mañana pueden ser de bendición. Alguien te va a decir, para mí me costó 10 años, me costó 20 años, pero ¿por qué? Porque caminábamos con la maldición de Adán, y usted y yo caminamos con la bendición del Señor a través de esa sangre que el Señor derramó por su cruz. Entonces, hermanos, alguien podrá decir, pero es que a mí me costó tanto ese ascenso que nunca me lo dieron. ¿Cuántos, por ejemplo, han sido ascendidos en su trabajo? ¿Cuántos han logrado un puesto que lo han esperado? Por ejemplo, ¿cuántos, como dicen mis hermanos colombianos, de sus papeles migratorios? Yo sé que en la comunidad hay una hermanita que para la gloria del Señor, de una sola vez los documentos. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque por esa sangre que el Señor derramó de su frente es que se cambia la maldición que teníamos por Adán en caminos de bendición. En caminos de bendición, y por eso nosotros que decimos, gracias al Señor, porque nos devolvió la fuerza de voluntad, nos ha devuelto la sanación, nos ha devuelto la autoridad, nos ha vuelto la seguridad de que donde caminemos vamos a estar bien, y sobre todo nos da la sanación interior. Y por eso es que cantamos al Señor que somos un corazón lleno de gozo. Y solo para terminar, para hacer la compaginación del Evangelio de hoy,
Hoy es un evangelio, un rico bocadillo que nos dice, donde el Señor llega a visitar a sus discípulos y llega a decirles: la paz esté con ustedes, y a derramarles el Espíritu Santo. Yo no sé por qué los misterios del Señor son tan hermosos. Usted ha sido curioso, se ha dado cuenta que los últimos evangelios, desde que hemos estado en estos tiempos, siempre son del Señor visitando a su casa, a sus discípulos, a sus apóstoles. Y hoy el evangelio no es la excepción. El Señor va ahí donde estaban con miedo, a llevarles paz y a derramarles el Espíritu Santo. Por eso no dudamos que el Señor es el quien te va a dar, te está devolviendo a ti la paz, y te está dando con te está diciendo: por mi sangre que yo derramé de esas 7 heridas, las subí a la cruz para que tú seas feliz y no sufras más. Y hoy te quiero llevar la paz y quiero derramarte el Espíritu Santo. Cierre sus ojos y ahí vamos a terminar con ese momento de meditación al Señor, diciéndole: Padre de amor, Padre de gracia, gracias te damos por esta tarde que hemos estado reunidos. Gracias por cada hermano, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cada miembro de nuestra iglesia, de la comunidad. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor Jesús, por tu amor, por tu gracia, estamos en tu presencia. Te invito, querido hermano, que por fe, en un acto de fe, tú reclames esas promesas que el Señor sufrió en la cruz. Que no quede en vano el sufrimiento del Señor en la cruz. Ya no vuelvas a llorar otra vez por ese dolor que sufres en tu corazón. Que ese abuso que tuviste de niña, de niño, quede enterrado y hoy resucites en una sanación interior en tu corazón. Solo el Señor es el que puede entrar hasta lo más profundo del corazón. Así como el Señor traspasó esa puerta donde estaban los discípulos y se paró en medio, hoy el Señor quiere pararse en medio de tu corazón y darte esa sanación. Quiero recordarte que esa sangre que brotó de su costado, por ese corazón quebrantado, es el que puede sanar tu corazón. Que has sufrido la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, el engaño de una esposa, el engaño de un esposo, la falta de cariño de tus hijos, la falta de atención de tus seres queridos, la falta de atención tal vez de los líderes de la iglesia. ¿Cuántos sufrimientos usted y yo llevamos? Hoy el Señor te dice: por mis llagas yo quiero sanarte. Quiero sanarte esa baja autoestima que tienes. Quiero sanarte esa falta de inseguridad que tú tienes en tus quehaceres. Quiero sanarte esa doble personalidad que tú tienes. Quiero sanarte ese aislamiento que tú tienes. Hoy quiero hacerte feliz, y solo te puedo hacer feliz si tú me permites que penetre el Espíritu Santo sobre ti. Hoy quiero decirte, el Señor te dice, así como le dije a los apóstoles, aquí les traigo paz. Hoy el Señor te dice: te traigo paz. Y se la repite 2 veces para que una paz se quede contigo, querido hermano, y la otra paz seas capaz de dársela a tus amigos, a tus hijos, seas capaz de dársela a tus seres queridos. No te quedes solamente con la paz tú, sino dársela a los demás, a los miembros de la iglesia, dársela a todos, a tus compañeros de trabajo. Dales esa paz que tú recibes del Señor. Dale esa paz y recibe el Espíritu Santo en esta tarde. Hoy, en este día de la gran misericordia, donde el Señor con esos rayos de luz ha penetrado cada hogar, ha penetrado cada corazón, cada mente, cada ser. También que esos rayos de luz penetren el interior de tu corazón, donde hay falta de inseguridad, donde hay recelos, resentimientos, hay falta de perdón con aquel padre, con aquella madre, con aquel esposo, con aquella esposa. Ahí quiere llegar el Señor en esta tarde. Quiere entrar con ese Espíritu Santo a sanarte de lo más profundo de tu corazón. Quiere enterrar y sepultar como el Señor fue sepultado, pero también resucitó, y que tú resucites en un hermano, en una hermana, con alegría y gozo en el corazón. La sanación interior solamente el Señor te la puede hacer. Y si en este momento tú le permites al Señor, el Señor a través del Espíritu Santo puede tocar lo más profundo de tu corazón. Puede sacar aquello que tú llevas desde el vientre de tu madre y lo llevas ahí guardado y has crecido, y por lo tanto no te permite ser una persona feliz con un rostro de felicidad. Recibe el Espíritu Santo ahí donde estás, y que el Espíritu Santo te toque, te acaricie, te abrace, y que en esta tarde ese corazón que estaba triste, ese corazón angustiado, afligido,
hoy reciba la sanación que viene de nuestro Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. Derrámate con poder sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada persona que está sufriendo en estos momentos, sobre cada corazón quebrantado, que hoy se quebrante, pero a tu presencia, Señor. Que ya no se quebrante en llanto para llorar, quejarse, ya no se quebrante para decir, sufrir me tocó a mí, sino que hoy se quebrante, pero a tu presencia real del Espíritu Santo, que es más real que el aire que estamos respirando cada uno. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia, sobre cada joven, sobre cada niño, sobre cada pareja, sobre cada pueblo, nación. Envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu Santo sobre cada sacerdote, sobre cada miembro que está trabajando en esta lucha de esta pandemia. Envía tu Espíritu Santo sobre los hospitales, sobre los enfermos, y cúbrelos con tu santo poder. Alabado y glorificado seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ha sido en un principio, será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alábale al Señor ahí donde estás. Dile, te alabo, Señor Jesús. Si quieres levantar tus manos, pero con tu corazón dile, te alabo, te alabo por todo lo maravilloso que eres. Te alabo, Señor, y te doy las gracias porque moriste en esa cruz para devolverme esa sanidad, esa fuerza de voluntad que la estaba perdiendo. ¿Cuántos se habían cansado ya de luchar por su matrimonio? ¿Cuántos estaban cansados de luchar por sus hijos? ¿Cuántos estaban cansados de luchar por un trabajo? ¿Cuántos estaban cansados de luchar por algo que habías pedido? ¿Cuántos hermanos se habían cansado de luchar por los documentos migratorios? Pero hoy el Señor te dice, te devuelvo esa fuerza de voluntad y aplica, lucha por lo que quieres. Toma el coraje, toma la fuerza, y solo yo te puedo dar esa fuerza, dice el Señor. Alabado sea el Señor, porque está enviando su Espíritu sobre aquel hermano que está enfermo tal vez, pero que está con esa esperanza que el Señor tiene poder para sacarlo de esa enfermedad. Sobre aquel hermano que le han dado un papel, que le han dicho que tiene esos triglicéridos, esa presión alta, presión baja, esa diabetes, ese hermano que está sufriendo, que ya le dieron un diagnóstico, pero el Señor tiene un último diagnóstico, y ese diagnóstico es de sanación y sanación interior para ti y para mí. Alabado sea. Levanta tus manos y dile al Señor, te alabo con todo el corazón, con todas mis fuerzas, te alabo, Señor. Alábalo ahí donde estás, ahí como estás, alaba al Señor. Aunque no tengas todavía los documentos, pero alábalo, porque esos documentos serán para la gloria del Señor. Deja que el Espíritu Santo te toque. Es porque está trabajando el Señor. Y está trabajando en tu familia, en tu caso. Está trabajando en cada área de tu vida. Pero hoy más que todo le pedimos que trabaje en tu corazón, hermano. Porque en tu corazón es donde está tu motor, lo que te mueve a ti. Tu corazón es lo que te hace tomar buenas decisiones, buenas actitudes. Gloria a ti, Señor Jesús, porque estás tomando cada lágrima, estás tomando cada corazón esta tarde, estás tomando cada petición, estás tomando cada entrega de mis hermanos, estás tomando cada mente, cada cuerpo, cada familia, cada niño, estás tomando a cada uno, Señor Jesús, estás tomando nuestras familias, estás tomando, Señor, nuestros países, estás tomando, Señor, nuestros presidentes, para que tomen esas mejores decisiones. Alabado sea, Señor. La gloria del Señor está llegando para ti. Simplemente alábalo. Simplemente dile gracias, Señor. Simplemente dile creo en ti. Me glorifico en tu nombre, Señor Jesús, y te doy las gracias por haber muerto en esa cruz para devolverme lo que a mí me faltaba, Señor Jesús. Contigo lo tengo todo, Señor Jesús. Caminando contigo, Señor Jesús, no hay miedos, no hay temores.
Solamente hay fe, hay esperanza, hay alegría, hay gozo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Alabado seas por siempre y glorificado sea tu santo nombre. A ti el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, queridos hermanos, por haber compartido con nosotros. Vamos a seguir en este desarrollo de esta tarde. Inmediatamente nos conectamos con la familia de mi hermana Ada, hermano Helio, familia Vallecillos, que les agradecemos de antemano su disponibilidad, su tiempo, su espacio para desde sus hogares seguir con esta conexión. Que el Señor los bendiga y seguimos hasta las 9, posiblemente pasados, porque estamos un poquito con el tiempo, pero